Ustedes les cuento que me escuchan bien, ¿no? Vamos a rendir entonces el trabajo práctico número 4. Yo les voy a pedir, por favor, que miren la cámara todo el tiempo. ¿Ah? Traten de no desviar la vista. Obviamente mantengan cámara y micrófono encendido, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. Ezequiel, ¿qué es el riego por aspersión? ¿Y qué característica tiene aspersión? Porque no me has dado ninguna característica particular, solo que es aspersión. Celina. El riego por aspersión aplica el agua en forma de lluvia. Bien. ¿Cuáles son los dos grandes grupos, Gabriel, de riego por aspersión? Los grupos por goteo y serían los dos grandes grupos de riego por aspersión, no presurizado, por aspersión. Los dispositivos fijos y los móviles serían. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, Yemina? Bueno, los dispositivos fijos justamente realizan el riego en estáticos, en un solo lugar sin movimiento. Los móviles, bueno, depende, bueno, se mueven mientras riegan y dependiendo de la cantidad de dispositivos móviles que vayan teniendo, hay otra clasificación. Semifijos, no, esos son semifijos y fijos, no es clasificación de móviles, es clasificación de estacionario, justamente. Ezequiel, dame un ejemplo de móvil, un ejemplo de equipo móvil o no estacionario. Avance frontal se llama. Muy bien. ¿Qué es lo primero que calculamos en el práctico, Celina? Lo primero que calculamos fue la lámina de reposición máxima. ¿Por qué se llama máxima, Gabriel? Porque sería lo máximo que deberíamos colocar en el suelo para evitar la infiltración. Sería lo máximo que deberíamos... ¿Para evitar qué? La percolación del suelo. ¿La percolación del suelo? La percolación del agua en el suelo. El agua, ok. ¿Qué es la percolación, Ezequiel? Si tuvieras que decirme y explicarme de qué se trata la percolación. No está mal, pero tampoco está bien. En realidad la percolación no es que tenés más humedad, es cuando aplicás más lámina de la máxima, entonces alcanzás capacidad de campo por debajo de las raíces, que es agua que no te sirve, porque no puedes tener más humedad que la capacidad de campo. Bien, ok, no está mal, no está mal. Bueno, una vez que tenemos esa lámina de reposición máxima, Yamina, por ejemplo, que nos dio 80 milímetros, ¿qué pasa si yo quiero regar con láminas de 20 milímetros? ¿Puedo? Con menos, sí, puedo regar con menos láminas, pero ahí tengo que modificar el intervalo de riego. Bien. Celina, ¿cómo calculo el intervalo de riego o la frecuencia? El intervalo de riego lo calculo utilizando esa lámina de reposición máxima que calculé primero y la evapotranspiración del cultivo. Bien. Después del intervalo de riego, ¿qué calculamos, Gabriel? Después del intervalo de riego. Sí, después del intervalo de riego. ¿Te recuerdo?
teníamos la intensidad, estoy tratando de recordar el Excel. Ya podíamos calcular una intensidad del riego. No, hasta ahora tenemos solo la lámina máxima y el intervalo de riego, que vamos a calcular ahora. Ezequiel. Después de la lámina bruta, Gabriel. Después de la lámina bruta, podemos comenzar a calcular. No lo estaría recordando. La lámina bruta, que fue la neta dividida en eficiencia, ya tenés cuánta lámina vas a regar, cuántos milímetros vas a aplicar. Eso es lo que tenés. Ahora tengo que decir la cantidad de riegos que voy a hacer, la cantidad de riegos por día, si voy a hacer más de uno, y definir la cantidad de horas en las que voy a regar. Si fueran dos riegos, por ejemplo, tendría que dejar media hora o una hora para los procedimientos de... Una vez que tengo el tiempo de riego, Celina, ¿qué calculo? Una vez que definí el tiempo de riego, calculo la pluviometría mínima que necesito en el aspersor. ¿Cuánto quiero que me llueva el aspersor? Mira en la cámara de los otros, por favor. Bien, la pluviometría, con eso selecciono el aspersor. ¿Se te está qué? Sí, a mí se me está cortando la imagen, veo solo al que habla, el resto lo veo como que hubiera apagado la cámara. Cada vez que hablan... Nosotros te vemos, no te preocupes, nosotros te vemos. Después de elegir el aspersor, ¿qué datos sacamos del aspersor, Yemina? Bueno, ahí tenemos la presión de trabajo del aspersor. Vamos a tener la presión de trabajo, la pluviometría con la que va a trabajar el aspersor, el diámetro de tobera y está faltando el marco de aspersión. Y el marco adaptamos el marco de aspersión. Hay que verificar en la instalación, Ezequiel. Hay que verificar en la instalación para que funcione bien. El aspersor. Bueno, muy bien, estimados. Está aprobado entonces el trabajo práctico número 4. Así que muchísimas gracias. A seguir adelante. Muchas gracias, profe. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, algo? No. Por mi parte, tampoco. Yo tenía una duda, pero prefiero redactarla después y la mando por mail. No hay ningún problema. Posiciones. Sí, hubo varias discusiones que tuvimos como grupo con respecto a unos problemas que surgieron en el práctico que estuvimos discutiendo. Pero bueno, ahí creo que sí, como va a ser más sencillo que tal vez lo redactemos y se pueda... ¿Qué práctico? En este práctico, justamente. ¿Y por qué no lo mandaron antes de rendir? Porque justo se dio que salió ahora, hace nada, el fin de semana hicimos una reunión y fue muy poquitas horas antes de... Claro, estudiando antes de rendir. Claro, ya estábamos. De cosas que podíamos hacer, que no podíamos hacer, qué cambios nos parecía que eran mejores o no. En concreto surgió el problema de que nosotros teníamos un cálculo de cierta cantidad de alas en una frecuencia de días, pero por el cálculo geométrico del ala no podíamos meter geométricamente, según los espacios y los marcos de aspersión,
esa cantidad de alas que deberíamos haber tenido. Nosotros por la cantidad de días, que eran 14 de riesgo, deberíamos haber puesto 28 alas, pero geométricamente, según el marco de riesgo y la dimensión, nos entraban 12, ¿no? No, 24, 12 por lado, en vez de los 14. Exacto. Entonces, ahí vino toda la discusión, ¿qué hacemos? Y salieron varias soluciones de claro, esa era una opción, no regar 2 días. Otra alternativa es cambiar el marco de aspersión. También, yo por ejemplo, lo que quería saber si estaba bien era decir, perdón, salí, agregar y meterlos a la fuerza, vamos a decir, bajo, juntarlos más, igualmente espaciados, con el mismo diagrama, pero más juntos, de forma de tener las 28 olas que teníamos que tener, pero con el mismo cálculo, vamos a decir. Simplemente habría como más superposición en el regado, pero no tendría mucho sentido, habría que ajustar el cálculo. O sea, si van a tomar 28 alas, 28 posiciones de alas, conviene cambiar el marco de aspersión y buscar un aspersor que cumpla con ese marco de aspersión, no dejar el mismo, porque si tenés más superposición, salvo que estés dentro del rango del aspersor, pero hay que buscar aspersores que estén en su propio rango de marco de aspersión, ¿no? Entonces vale la pena ajustar el cálculo a aspersores que tengan ese marco. No sé si habías tomado 30 metros, como que tomas 27 o 25 y ya puedes ajustar la cantidad de posiciones para toda la parcela. Bien, la otra cuestión igual que siempre vas a llegar a alguna situación donde algo vas a tener que ajustar, ¿no? Bien. Sí, nosotros también ahí pensamos, otra de las cosas que dijo ese fue lo de hacer todo el cálculo de vuelta. ¿Cómo era ese? Claro, sí, justamente eso, y recalcular. De centrarlo en 14 días y ahí recalcular, pero creo que con 14 días nos pasaba que nos daba una pluviometría tan baja que no había ningún, o sea, nos daba mucho más inferior del mínimo que teníamos de aspersor. Entonces, entre todo esa base. Y también otra cosa era que si existía la posibilidad o si se daban los casos, por ejemplo, de que nosotros llegáramos a un sistema que ya estaba hecho y que había como que hacer más eficiente y la posibilidad que nosotros tuviéramos que modelarlo. Entonces pensábamos, si hay que modelarlo, bueno, hay que darse el trabajo, cambiar los marcos y cambiar las cosas. Pero si hay que hacer un sistema que hay que hacerlo más eficiente, ¿cómo lo haríamos? ¿Trabajamos el marco, espaciamos las salas o simplemente cambiamos la cantidad de días? Normalmente, cuanto más experiencia uno tenga en cualquier diseño de ingeniería, más rápido va a arribar a la solución más conveniente. Cuando uno hace los primeros diseños, es probable que tenga que hacer 3 o 4 por lo menos y comparar los resultados en cuanto a costos, mano de obra, en cuanto a costos operativos y demás. No es probable que en el primer diseño lleguen como única solución a la óptima, sino que tengan que evaluar alternativas. O sea, que tengan que hacer un diseño, ver cuánto cuesta, evaluar la mano de obra, hacer otro cambiando el marco, cambiando los caudales o eligiendo otros aspersores y demás. Y tengan que pasar por varias alternativas, ¿no? Eso vale para cualquier obra de ingeniería, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, esos eran los temas que habían salido justo. Bueno, me parece muy bien. Bueno, estamos en contacto. Esta tarde tienen clases con el ingeniero Fabián y mañana la retoman conmigo, ¿eh? Perfecto. Bueno, que anden muy bien. Chao, chicos. Hasta luego.